Gracia y paz, amados hermanos. Como saben muchos, últimamente se está hablando de la decisión de la iglesia Grace Community Church de retirar al pastor Alistair Begg por las últimas declaraciones que expresó en un consejo que daba a una persona sobre asistir a una boda de personas del mismo sexo. El pastor Alistair Begg ha sido siempre un hombre muy centrado en el evangelio. Son muchísimas las personas que se denominan reformados, calvinistas, que por mucho tiempo han leído sus escritos, han visto sus vídeos y se han edificado con un pastor que hasta el momento parecía muy centrado en el evangelio. Sin embargo, él aludió al hecho de que una persona le decía que un ser querido iba a tener una celebración, una boda con personas del mismo sexo, y él le animaba a ir por cuidar y mantener la buena relación con su ser querido, a pesar de que él consideraba y siempre ha considerado que una boda entre personas del mismo sexo no es correcto a los ojos de Dios. Alistair Begg abiertamente no ha dicho que está a favor del movimiento LGBT ni a favor de las bodas de personas del mismo sexo. Él simplemente ofreció un consejo movido quizá por la ternura, movido quizá por el dolor de ver una familia separada por esos motivos y buscando mantener el buen clima entre las personas de la familia, animando a esa persona a asistir a una boda de la que no consideraba que fuese correcto por ser entre personas del mismo sexo. Hay una cosa que está clara: Alistair Begg se equivocó mucho con ese comentario. Se equivocó y obviamente creo que se ha mantenido estos días en el consejo que le dio a esa persona. Por lo tanto, es una actitud pecaminosa. Si a mí me invitaran a ir a un culto a la Santa Muerte por el hecho de que yo no lo comparta y el hecho de que quien lo vaya a hacer sea un ser querido mío, no voy a participar, porque lo que se está haciendo realmente violenta los principios bíblicos. Si yo fuese a la boda de una persona que amo y quiero, un familiar, y es una boda de personas del mismo sexo, a pesar de que yo en mi corazón piense que eso está equivocado, estoy aprobando algo que Dios condena. Una boda, un matrimonio es algo sagrado. Todos sabemos la importancia de la familia y el matrimonio y del pacto matrimonial a la luz de las Escrituras. Y que la Biblia es clara y define que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, unidos en una sola carne hasta que la muerte los separe. Si yo fuese a una ceremonia de personas del mismo sexo, estaría en cierta manera aprobando lo que están haciendo. Dudo que alguien fuese con un cartel grande diciendo: estoy aquí porque los quiero, pero no apruebo lo que hacen. Nuestra asistencia le estaría diciendo a las personas que soy capaz de ceder a lo que Dios dice que es correcto por amor a mis seres queridos. Por lo tanto, creo que un matrimonio es algo sumamente serio, algo sumamente bíblico y sagrado como para tomar esa actitud. Por eso creo que el pastor Alistair Begg se ha equivocado grandemente con su comentario. La pregunta que me hicieron a mí en un correo electrónico es: Pastor Juan Manuel, ¿usted cree que se equivoca el pastor John MacArthur habiendo retirado al pastor Alistair Begg de la lista de los expositores que iban a asistir a la conferencia de este año en Grace Community Church? Después de haber visto lo que ha sucedido con Alistair Begg y ver la cantidad de canales que han aludido a la decisión de John MacArthur, que si no me equivoco no es el único, porque me pareció ver una imagen donde el ministerio Ligonier, conocido más por el pastor R.C. Sproul, que ya partió a la presencia del Señor, también estaba mostrando su separación con el pastor Alistair Begg. Entonces me hicieron esa pregunta. He visto todos los vídeos que se han hecho al respecto en las redes, no de ver el contenido, pero he visto alguno y he visto que hay muchísimos vídeos después de lo sucedido. Así que me gustaría dar mi opinión sobre 5 puntos que yo creo que debemos tener en
en cuenta. 5 cosas que para mí son importantes, las quiero mencionar rápido, pero yo creo que son importantes a tener en cuenta sobre todo lo que ha sucedido. Ofrezco una opinión personal. Mi opinión no está basada ni en lo que Alistair Beck dice, ni en lo que John MacArthur dice, sino una opinión a criterio personal sobre todo lo que he visto y un cuidado que yo creo que debemos tener. En primer lugar, me gustaría decir que la decisión de Grace Community Church de retirar al pastor Alistair Beck de los expositores me parece acertada. Creo que en este caso el pastor John MacArthur y el equipo pastoral de la iglesia o los organizadores de la conferencia no se han equivocado. La iglesia tiene unos principios y tiene unos valores concretos sobre ciertos temas, creencias, y una iglesia debe ser fiel a esos valores y principios. Algo que ha destacado la iglesia Grace Community Church, aunque podamos estar de acuerdo o no en algunos puntos, es que siempre se ha mantenido fiel a sus principios. Más allá de lo que la gente opine, la televisión opine, el país opine, la iglesia se ha mantenido fiel a sus principios y creencias. Con lo que ha hecho Alistair Beck demuestra que ahora estaba dando apoyo a una cosa que la iglesia condena. Sería un tanto contradictorio tener exponiendo en una conferencia de la iglesia a un hombre que ha mostrado apoyo a lo que la iglesia dice que no se debe apoyar. Por lo tanto, creo que la retirada del pastor Alistair Beck de los asistentes no es una decisión malvada, no es una decisión llena de odio, no es una decisión llena de adversión por su persona, y no creo que signifique que los pastores ahora odian a Alistair Beck. Simplemente creo que los pastores son consecuentes con las creencias de la iglesia, que el pastor Alistair Beck ahora ha cometido un pecado grave, apoyando algo que no debía haber apoyado y no retractándose públicamente de ello, y por lo tanto considero que la iglesia ha acertado en su decisión. Yo creo que una iglesia debe ser consecuente a la hora de llevar expositores a sus plataformas y que debería llevar expositores que no contradigan los principios y valores que decimos sostener. Una cosa son doctrinas secundarias, pero estamos hablando de la familia, del matrimonio y de un pecado como es el tema de la homosexualidad, en un mundo donde estamos viendo un apoyo generalizado al colectivo LGBT, y esperamos que no sean más pastores los que ofrezcan consejos tan tibios al respecto, quizá por miedo a ofender al colectivo o quizá movidos por la ternura de un señor que pensó más en la unidad familiar que en el pecado que se cometería con ese acto que le dijo a la mujer que podía asistir. Así que en primer lugar creo que Grace Community Church ha acertado en esta ocasión con la decisión de retirar al pastor Alistair Beck de su cartel. En segundo lugar, me gustaría decir que considero que debemos tener un trato justo y adecuado con el pastor Alistair Beck. Para muchas personas, el pastor Alistair Beck ha sido de bendición. Sus escritos, sus vídeos, sus enseñanzas han mostrado durante muchos años que ha estado centrado en el evangelio. Nadie lo consideraba un hereje, ni ha sido una persona que está enseñando en algún momento o apoyando el colectivo LGBT o mostrando que eso ahora ya no es pecado y torciendo el evangelio de una manera drástica. Nadie puede decir que el pastor Alistair Beck ha sido un falso maestro. Quizá no, se ha equivocado en el consejo que ha ofrecido, quizá está muy errado en lo que está diciendo y argumentando en estos últimos días, pero yo creo que no deberíamos mirar a Alistair Beck, al menos ahora directamente, como un falso maestro y como un hereje, sin tener en cuenta los aportes que ha hecho a nuestra vida y los aportes que ha hecho a muchos creyentes con sus enseñanzas que claramente han sido fieles al evangelio. Hay una cosa curiosa, si miramos la historia y miramos a Martín Lutero, vamos a encontrar cosas oscuras en la vida y comentarios de Martín Lutero, pero nosotros sabemos rescatar las enseñanzas buenas y centradas en el evangelio que obtuvimos de él. De la misma manera, muchos calvinistas saben que si miramos la historia de Calvino, hay cosas oscuras en su vida, en sus decisiones, que seguramente no hubiésemos apoyado en ningún momento, pero conseguimos rescatar algunas enseñanzas que nos parecen muy centradas en el evangelio. No miremos a Alistair Beck como si de golpe fuese un mundano, un endemoniado, un falso maestro, por lo que ha hecho y por el pecado cometido en este momento.
Tratemos de manera adecuada a Alistair Begg. Consideremos que es un siervo del Señor, que era amigo de grandes ministerios por la fidelidad de sus enseñanzas, y quizá miremos a Alistair Begg con compasión. Miremos a Alistair Begg con el deseo de que se retracte de sus opiniones, pero creo que hay muchos vídeos que han atacado con extrema dureza a un pastor que durante muchos años fue amigo y siervo, un hombre que fue de bendición para muchos ministerios, entre ellos para Grace Community Church, para Ligonier y para otros ministerios muy reconocidos, sobre todo en Norteamérica. Y por lo tanto, creo que deberíamos tener el trato adecuado que el pastor Alistair Begg merece. Yo no creo que cuando un amigo nuestro pastor cometiese un error, ya llegásemos nosotros como aquel torero al toro con la puntilla para acabar de matarlo. Creo que no sería la actitud más adecuada. A lo largo de los años de ministerio que llevo, aunque son pocos comparado con los 55 años que celebra el pastor John MacArthur, ya me he encontrado situaciones complicadas, ya me he encontrado a pastores equivocándose y he visto cómo se debe mover un corazón a buscar la restauración de esos hombres y no ir corriendo a darles la puntilla a ver si los acabamos de destrozar. Creo que como creyentes, si vamos a hacer un vídeo y vamos a hablar de lo sucedido, deberíamos tener un trato adecuado con Alistair Begg. No solo como si Alistair Begg fuese solamente lo que ha hecho este día, sino considerando al Alistair Begg de todos los años. En tercer lugar, creo que es importante que midamos a otros ministerios con la misma justicia que estamos midiendo a Alistair Begg. Es decir, Alistair Begg nos ha enseñado que ningún pastor es infalible. Claramente, un hombre que ha estado centrado en el evangelio durante muchos años ha mostrado que se puede pecar, que se puede errar y que se puede uno alejar del camino centrado en el evangelio en el que estaba. Esperamos que solo haya sido algo temporal y que su camino se recentre, se retome, se vuelva nuevamente al evangelio de las Escrituras y se pueda retractar. Es mi deseo de lo que ha comentado en ese consejo que le dio a esa persona. Pero esto nos enseña que nadie es infalible. Lo que me preocupa, y ahora lo digo abiertamente y espero que nadie malinterprete mis palabras, es que hay gente que no trata a otros ministerios con la misma vara de medir. Por ejemplo, si una iglesia se acusase de que ha tratado injustamente a un miembro de su congregación, por ejemplo, que expulsase a una persona de su iglesia que acusó a un líder de abuso o maltrato, y luego encima la policía prueba que ese líder abusó y maltrató de la persona hasta el punto que fue a prisión, ¿cómo deberíamos tratar a esa iglesia que no pidió perdón a la mujer, que expulsó a la mujer directamente, que no denunció al abusador y al maltratador? ¿Cómo deberíamos ser de duros con esa iglesia? Pero ¿por qué hay personas que de ciertos ministerios no hacen vídeos nunca para poner en duda sus decisiones, pero siempre hacen vídeos para defender ciertos ministerios? ¿Por qué hay personas que no tratan con la misma vara de medir a todo el mundo? Yo creo que debemos guardar nuestro corazón y que debemos tratar con la misma justicia a todos. Miramos a ese ministerio diciendo, bueno, estuvo mal, nadie es perfecto, pero bueno, hay que seguir tratando con ellos porque son personas fieles al evangelio. Oye, pues si hemos sido compasivos con ese ministerio, si decimos, bueno, hay que poner todo el ministerio en una balanza y ver que ellos no son así, que simplemente ha sido un error, pues yo creo que deberíamos quizá tratar con la misma vara de medir al pastor Alistair Begg y a otros ministerios, porque da la sensación de que estamos elevando a la estatura de infalibles a algunos pastores y ministerios, y eso particularmente me da un poco de miedo. Conozco personas, he visto pastores en las redes que todo lo que hace un cierto ministerio lo alaban y lo aplauden. Parece que incluso pierden su criterio personal y su criterio parece que está moldeado y definido por el criterio de cierta persona. Es decir, hay personas que últimamente son consideradas incluso macarthurianos, porque todo lo que dice MacArthur, ellos lo repiten. Parece que han perdido el criterio personal y parece que John MacArthur se ha vuelto una persona infalible.
respeto y de verdad doy gloria a Dios por el ministerio del pastor John MacArthur, pero debemos entender que no es infalible y que si pusiéramos en una balanza todas sus decisiones, seguramente encontraríamos algún error. Ya, Juan Manuel, pero no me compares un error como este a un error descabellado, un pecado como el de Alistair Begg. Claro, yo no sé ni los errores que puede haber cometido John MacArthur. Lo que yo me refiero es al hecho de que intentemos ser justos a la hora de medir las cosas. Es decir, vamos a ser duros con los errores de A, pues vamos a ser duros con los errores de B. Vamos a medir a todos con justicia. ¿Por qué? Y ahí viene la cuestión. Cuando no medimos todos los ministerios con la misma justicia y con el mismo corazón, debemos preguntarnos el por qué somos tan ofensivos con un ministerio o con un pastor y por qué somos tan defensivos con un ministerio o con un pastor. Es decir, cuando alguien habla de este pastor, no me molesta, pero cuando alguien toca a este pastor, salto y de golpe comento, lo defiendo con ira y parece que a ciegas. ¿Por qué somos así? Debemos tener claro el motivo por el cual nuestro corazón se mueve a medir las cosas más compasivamente o más duramente. Yo creo que una cosa importante es entender que debemos medir a todos con la misma vara, a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor nos enseñó y medir todos los ministerios con la misma justicia, porque si no lo hacemos, tenemos que hacernos una pregunta y ahí llega el cuarto punto. En cuarto lugar, guardemos nuestro corazón de hacernos ídolos e ídolos reformados. ¿Qué quiero decir con esto? Como muchos sabrán, yo vengo de un contexto carismático. En el movimiento pentecostal, todos sabemos que habían figuras, hay figuras ciertamente que se elevan a una estatura de que no se les puede tocar. Por ejemplo, y lo digo con respeto y sin querer ofender a nadie, en el movimiento pentecostal, G.J. Ávila es un hombre sumamente conocido. Su nombre es raro que un pentecostal no lo conozca. Pero hay personas que si tú dices, mira, en eso G.J. Ávila está equivocado, ya se te tirarán al cuello, independientemente de que haya pruebas, evidencias y base bíblica para refutar eso, se te tirarán al cuello de una manera prácticamente ciega para defender a ese hombre. Pero cuando nosotros vamos a ver el movimiento reformado, podemos llegar a caer en lo mismo. Porque muchas veces decimos, si tocas a G.J. Ávila, los pentecostales se tiran al cuello. Y bueno, como toques a Dante Gebel, esta gente se te tira al cuello. Pero podemos llegar a ver como algunas personas hoy que se denominan reformados o que se denominan calvinistas, cuando tocas a ciertos ministerios, también se te tiran al cuello. A lo mejor si tocas a Paul Washer o si tocas a John MacArthur, las personas ya directamente se te tiran al cuello. No, estás atacando a un siervo de Dios y se te tiran al cuello aunque les digas, ya, pero mira, aquí hay una evidencia de que se ha equivocado. Aquí hay una evidencia de un error. Estoy dando un ejemplo, que nadie saque palabras de contexto, pero hay personas que tocan a todos menos a sus elegidos. Y yo hago un llamado a guardar nuestro corazón. Todos sabemos que un reconocido teólogo dijo en una ocasión, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Podemos hacernos un ídolo siendo pentecostales, podemos hacernos un ídolo siendo del Evangelio de la Prosperidad, por eso nadie puede tocar a Yesenia Den, nadie puede tocar a ciertas personas porque se te tiran al cuello, pero también podemos hacernos un ídolo de John MacArthur, de Paul Washer, de Sugel Michelin, de R.C. Sproul, de Miguel Núñez y de cualquier otra persona. El corazón está sujeto a levantar a un hombre a la altura y a la estatura de infalible, como ese ministerio y ese hombre no se equivocan. Cuidado con el corazón. Guardémonos de hacernos ídolos reformados. Repito, el ministerio de MacArthur es muy edificante, a pesar de que todo el mundo sabe que tengo alguna diferencia doctrinal en algún punto. Sin embargo, ya sea pentecostalismo, ya sea bautistas reformados, ya sean metodistas, ya sean presbiterianos,
todos debemos guardarnos de no hacernos ídolos de los hombres, porque al elevar a alguien a la estatura de un ídolo, lo voy a defender a ciegas, voy a decir lo que dice, voy a pensar lo que piensa, voy a hacer lo que hace, voy a defender sus decisiones. Es como si yo elevo a una nación a la estatura de un ídolo casi, y no me importa que esa nación mate, destruya, invada y haga lo que haga y lo lleve al límite que lo lleve, pero como es esa nación, se tiene que apoyar. Todo lo que haga esa nación es justificado. Cada decisión política, cada decisión militar la tenemos que apoyar. No, cuando nosotros ya sacamos nuestra razón de lado, criterio personal de lado y simplemente nos moldeamos en cuanto a esa persona, corremos el peligro de habernos hecho un ídolo. Repito, el pastor John MacArthur es un excelente pastor, un excelente predicador. A mí me daría una cátedra de predicación, de estudio, de enseñanza. A mí me pondría en la mesa, yo le escucharía con gusto, aprendería muchísimo, como sigo aprendiendo con sus libros, con sus enseñanzas. Pero debemos tener criterio personal de decir, mira, me encantas como predicador, me pareces un gran maestro de las escrituras, pero creo que en esto estás equivocado. No pasa nada, eso no hace que despreciemos a un hombre ni a un predicador. Muchos me dirán, Juan Manuel, te quiero mucho, te aprecio mucho, te considero un hermano en Cristo, pero creo que en esto estás equivocado. Bueno, eso pasa conmigo, con MacArthur, con cualquiera, porque todos somos limitados y posiblemente en algún área de nuestra vida, en algún punto doctrinal, tengamos algún error. Y por eso nos llama a seguir buscando ser humildes en cuanto a eso. Guardemos el corazón de hacernos ídolos, incluso ídolos reformados. En quinto lugar, y para terminar, me gustaría hacer un llamado a ayudar a aquellos que se alejan de la verdad. Cuando nosotros vemos a un falso maestro es diferente, es alguien que desde el principio ha venido con malas intenciones para enriquecerse a costa del pueblo de Dios, para hacer mercadería de las ovejas, y ha venido con un falso evangelio, y ha venido con el evangelio de la prosperidad, ha venido con esto y aquello, y es un desastre. Pero por otro lado, tenemos personas que durante años han predicado el evangelio, se han centrado en la palabra del Señor, han predicado verdaderamente las escrituras y ahora han comenzado a torcerse un poco desde este punto. Claro, todo puede ser determinante para que Alistair Begg empiece a torcerse más y más, lo cual deseo de corazón que no pase, o puede haber sido un momento. Pero yo creo que ahora también sería bueno que todos aquellos que son cercanos a Alistair Begg, entre oración y ir a verlo e ir a buscarlo y acercarse a él, intentaran hacer volver del error a Alistair Begg. Es muy fácil hacer un vídeo y decir, Alistair Begg está pecando, ¿cierto? Alistair Begg se ha equivocado, ¿cierto? Alistair Begg está en un error, ¿cierto? Esa es la parte fácil. Pero la parte cristiana también involucra la parte de intentar hacer volver al hermano del error, intentar hacer volver al hermano del error, a ver si se arrepiente. Y yo creo que aquellos que tengan acceso a Alistair Begg, yo no lo tengo, pero aquellos que tengan acceso a Alistair Begg deberían intentar y esforzarse porque Alistair Begg se retracte y vuelva de su error. Al final, no queremos perder en el camino a alguien que durante años ha edificado tanto nuestras vidas, y no queremos mirar a Alistair Begg como si hubiera sido un falso maestro, como si no hubiera servido de nada lo que ha enseñado a lo largo de muchos años, sino que me gustaría que pudiésemos celebrar que Alistair Begg dijese, me equivoqué, cometí un error, el consejo fue desastroso, pero me encantaría ver eso en la decisión final de Alistair Begg retractándose. Pero yo creo que muchos de los que están cerca también podrían hacer esa parte, ayudar al que está en el error. ¿Cómo haríamos con un hermano de nuestra iglesia si de golpe se equivoca? ¿Lo desecharíamos directamente? ¿Lo despreciaríamos directamente? ¿O intentaríamos insistir para que el hermano vuelva a centrarse en el evangelio? He dicho estas 5 cosas, no buscando contender ni pelear. Desde aquí vuelvo a reiterar una cosa.
Aprecio el ministerio del pastor Alistair Begg. Reconozco que se ha equivocado grandemente. Aprecio y respeto mucho el ministerio del pastor John MacArthur. Y si alguien se hace un ídolo de John MacArthur, no creo que él tenga la culpa. Creo que tiene siempre la persona que pone su corazón de esa manera. Pastor John MacArthur, un hombre que, aunque pueda tener diferencias doctrinales con muchos otros siervos que lo acompañan, como fue muy buen amigo de Sproul, y ellos, uno era bautista, calvinista, otro era presbiteriano, y aún así eran buenos amigos. Eso demuestra que algunos temas no nos deben separar, pero es un hombre que ha estado centrado en el Evangelio por 55 años, un hombre que ha enfrentado sociedad, un hombre que ha enfrentado gobierno, un hombre que ha enfrentado críticas de periódicos y que lo han intentado tumbar mucho, pero un hombre no infalible. Así que también guardemos todos el corazón. Espero que se haya entendido la intención del vídeo y cada uno de los puntos que he mencionado. Y por favor, que nadie malinterprete mis palabras, porque ni tengo nada en contra de Alistair Begg, ni tengo nada en contra de John MacArthur, ni tengo nada en contra de ninguno de esos dos ministerios. Simplemente quería exponer lo que nos puede pasar a nosotros, los que estamos del otro lado, si no guardamos nuestro corazón.